Un mujeriego se enamora de una vagabunda. Alejandro Vázquez era un hombre que lo tenía todo a los ojos del mundo. Empresario joven, dueño de bares y restaurantes de moda, rostro conocido en revistas y programas de farándula, siempre rodeado de lujo, de fiestas interminables y de mujeres hermosas que lo acompañaban como si fueran accesorios en su vida de conquistas. Su reputación de mujeriego lo precedía, era casi un título que llevaba con orgullo, como si se tratara de un trofeo más dentro de su colección de excesos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa arrogante y esa vida aparentemente perfecta, Alejandro escondía un vacío profundo. Cuando apagaban las luces de la discoteca y el bullicio se desvanecía, cuando la resaca le dejaba la cabeza pesada y el cuerpo cansado, se encontraba solo en su departamento enorme, rodeado de objetos costosos pero sin calor humano. En esos momentos de silencio, aunque nunca lo admitiera, sentía que nada de lo que tenía le alcanzaba. Pero lo callaba, porque reconocerlo sería aceptar que toda su vida era un teatro. Una noche de invierno, después de una fiesta donde la música retumbaba y las copas de champaña se servían una tras otra, salió tambaleante del club más exclusivo de la ciudad. Caminaba hacia su auto deportivo, con la bufanda colgando del cuello y la arrogancia intacta en su andar, cuando notó algo extraño. En la acera, cubierta con mantas viejas y bolsas rotas, había una mujer. Era una vagabunda. Su ropa estaba gastada, sus manos heladas y su rostro marcado por el cansancio. Pero lo que lo detuvo no fue su aspecto, sino sus ojos. Eran claros, profundos, como si escondieran una verdad que él desconocía. Ella lo miraba fijo, sin miedo, sin deseo, sin admiración. Era una mirada tranquila, sincera y penetrante. Alejandro, acostumbrado a que lo miraran con envidia o con interés, no soportó esa calma. Con tono arrogante, le preguntó por qué lo miraba así. Y la mujer, con voz firme, le respondió, porque lo tienes todo, y al mismo tiempo no tienes nada. Alejandro se quedó inmóvil. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a desnudarlo con una frase tan corta. Sin saber qué decir, se marchó, encendió el motor de su coche y desapareció en la noche. Pero esas palabras lo persiguieron. Al llegar a su departamento no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía ese par de ojos claros atravesándolo. Daba vueltas en la cama, repetía en su mente la misma frase una y otra vez. Y al amanecer, por primera vez en mucho tiempo, se sintió inquieto. Los días siguientes intentó distraerse con fiestas, con mujeres, con negocios. Pero nada lo liberaba de aquella sensación. Finalmente, no pudo resistir más y decidió regresar a la misma zona. Caminó durante horas, recorrió parques y calles hasta que finalmente la encontró. Estaba sentada en un banco del parque, alimentando a unas palomas con pedazos de pan duro. Llevaba el mismo gorro deshilachado, la misma ropa vieja, pero su mirada era idéntica, tranquila y firme. Alejandro se acercó y trató de entablar una conversación. Ella, al verlo, no mostró sorpresa. Le dijo que se llamaba Lucía, y añadió que sabía perfectamente quién era él. Lo había visto en periódicos y revistas, lo conocía de las pantallas donde aparecía sonriente, rodeado de mujeres y lujos. Pero lo decía con un tono que no era de admiración, sino casi de lástima. Para Lucía, Alejandro era un hombre que parecía tenerlo todo, pero que estaba vacío. Lo que más lo sorprendió fue que ella no le pidió nada. No pidió dinero, ni comida, ni favores. Simplemente lo trató como a un desconocido cualquiera. Esa indiferencia fue lo que lo atrapó. Desde ese día empezó a visitarla con frecuencia. Al principio, Lucía lo rechazaba, le decía que no necesitaba su compasión. Pero Alejandro insistía. Le llevaba café caliente en las noches frías, mantas limpias, y sobre todo, libros. Descubrió que Lucía había estudiado literatura en la universidad y que, aunque la vida la había golpeado con pérdidas y desgracias que la dejaron en la calle, todavía encontraba refugio en la lectura. Esa fortaleza lo impresionó. Cada conversación con ella lo hacía cuestionarse. Por primera vez, escuchaba a alguien sin querer conquistarla, sin necesidad de aparentar. Y por primera vez, alguien lo desarmaba con sus palabras. Mientras más la conocía, más se daba cuenta de lo superficial que era su vida. Sus amigos lo notaron.
Comenzaron a burlarse de él porque ya no asistía a las fiestas con la misma frecuencia, porque ya no llegaba acompañado de mujeres distintas cada semana. Le decían que estaba loco, que como un hombre como él podía interesarse en una vagabunda. Sus socios lo criticaban aún más, porque su imagen de soltero exitoso era parte de la estrategia publicitaria de sus negocios. Alejandro, por primera vez en su vida, no les prestó atención. Un día, creyendo que hacía lo correcto, intentó sacarla de la calle. Le ofreció dinero, ropa nueva, un departamento cómodo. Lucía lo miró con dureza y le dijo que no era un trofeo para rescatar. Que no necesitaba limosna ni compasión. Que lo único que pedía era respeto y dignidad. Alejandro sintió un golpe en el orgullo. Estaba acostumbrado a que las mujeres aceptaran todo lo que él ofrecía, pero esa mujer que no tenía nada era la única que lo rechazaba de verdad. Fue entonces cuando decidió demostrar que sus sentimientos eran sinceros. Vendió uno de sus autos deportivos y con ese dinero abrió un pequeño albergue para personas sin hogar. Invitó a Lucía a colaborar, no como beneficiaria, sino como alguien con experiencia para guiar el proyecto. Ella dudó, pensó que todo era un capricho pasajero, pero al ver la constancia de Alejandro aceptó. Trabajar juntos cambió todo. Alejandro empezó a conocer historias de personas que habían perdido todo, a sentir empatía, a involucrarse de verdad. Descubrió la satisfacción de dar sin esperar nada a cambio. Lucía, poco a poco, comenzó a confiar en él, aunque todavía tenía miedo. Pero los problemas no tardaron en llegar. Uno de los socios de Alejandro, envidioso y molesto por la nueva imagen del empresario, comenzó a difundir rumores. Lo acusaba de usar a los indigentes como fachada para limpiar su reputación. Las críticas se extendieron. Los medios comenzaron a hablar. Algunos creían que era un héroe, otros lo llamaban hipócrita. Incluso Lucía, en un momento de duda, pensó que tal vez todo era parte de un juego. Se alejó de él, temiendo volver a ser utilizada y herida. Alejandro tocó fondo. Perdió contratos, amistades, prestigio. Se quedó solo, con el albergue tambaleando y la mujer que amaba lejos de él. Pero en vez de rendirse, continuó. No lo hacía ya por Lucía ni por limpiar su nombre. Lo hacía porque, por primera vez en su vida, había encontrado un propósito real. Con esfuerzo y dedicación, el albergue comenzó a crecer. Las personas a las que ayudaba lo apoyaban. Poco a poco, la ciudad empezó a reconocer que su cambio era auténtico. Y entonces, una tarde, Lucía regresó. Lo encontró exhausto, con el rostro cansado, pero con una sonrisa sincera mientras repartía comida entre los necesitados. Se acercó y le dijo que lo había juzgado con dureza, que tenía miedo de confiar, pero que ahora entendía que él había cambiado de verdad. Alejandro la miró, con lágrimas en los ojos, y comprendió que lo había logrado, había conquistado lo único que nunca antes pudo alcanzar, un amor verdadero. Ya no era el mismo hombre de antes. Había perdido muchas cosas materiales, pero había ganado lo más valioso, un propósito, un cambio real y el amor de Lucía. La ciudad entera hablaba de él, algunos lo criticaban, otros lo admiraban. Pero para Alejandro ya no importaba lo que dijeran. Lo único que contaba era que, en medio de la oscuridad de las calles, había encontrado la luz en aquella mujer que parecía no tener nada, pero que en realidad lo tenía todo.